ejecutivo del Estado Plurinacional. Los integrantes somos Machicado Choque Joel Andreu, Suárez Calcina e Iber Ranulfo. Bien, comenzamos. A partir de la aprobación de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, debe diseñar una institucional que garantice el cambio de un Estado colonial neoliberal en un Estado unitario, plurinacional, descentralizado, con autonomías, que recupere el valor del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico existente en nuestro país. La estructura y funciones del órgano ejecutivo expresan, a partir de los preceptos constitucionales, una forma horizontal del ejercicio del poder basada en la soberanía del pueblo, cuya delegación asume el reto de conducir las transformaciones estructurales en coordinación con las entidades territoriales autónomas en proceso de construcción democrática con visión compartida de gestión y servicio público. Los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, inclusión, equidad e igualdad de oportunidades, criterios de pluralidad, transparencia, control social, equidad y medio ambiente deben ser ejes transversales que rijan el funcionamiento de los ministerios como gestores de un órgano creado para servir a la ciudadanía con permanente fiscalización de la sociedad. En periodos de transición inconstitucional que derivan en cambios inconstitucionales de orden estructural, se requieren normas que viabilicen la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado. La nueva estructura constitucional genera la posibilidad de que el órgano ejecutivo pueda diseñar su estructura y funcionamiento directamente y a fin de garantizar la correcta implementación de los principios, valores, disposición de la nueva ley fundamental. En Consejo de Ministros, decreta organización del órgano ejecutivo, título 1, disposiciones generales. Capítulo 1, fundamentos. El artículo 1, fundamentos básicos. Bolivia se construye en un Estado unitario social, libre de independiente, soberano, democrático, descentralizado y con autonomías. El pueblo soberano participa en el diseño de las políticas públicas y ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. Capítulo 2, objeto. La presente norma tiene por objeto establecer la estructura organizativa del órgano ejecutivo del Estado plurinacional, así como las atribuciones de la presidenta o presidente, vicepresidente y las ministras, ministros, así como definir los principios, valores que deben conducir a los servidores públicos de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Capítulo 3, principios y valores. Artículo 3, principios. Son principios aplicados con los servidores públicos en la gestión pública. Estimado Iber, tus cambios de pantalla no los están notando tus compañeros. El cambio de diapositiva no lo están viendo. El cambio de diapositiva no lo están viendo tus compañeros. Ya está bien, yo voy a tratar de solucionar. Ahora sí, licenciado, o no. A ver, cambia. ¿Puedes cambiar? Sí, ya cambié, licenciado. Está congelada tu imagen, te comento. Voy a dejar de compartir, licenciado, en un momento. Ahora se ve, licenciado. Sí, a ver, haz el cambio de diapositiva. Ya está, dice. Sí, ahora sí se notan los cambios. ¿Se nota, dice? ¿Ahora sí? Sí, ya se notan los cambios. Ya, está bien, licenciado, muchas gracias. Estaba en el capítulo 3, principios y valores. Son principios aplicados por los servidores públicos. El vivir bien.
es la satisfacción compartida de las necesidades humanas, que incluye la afectividad y el reconocimiento en la armonía en la naturaleza. El ama aquella amasúa, amayuya, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Calidez, trato amable, cortés, respetuoso. Ética, compromiso afectivo del servidor y servidor público. La legitimidad, reconocimiento pleno del soberano a los actos de la administración pública. Legalidad, actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país. Igualdad, reconocimiento, pleno derecho de ejercer la función pública. Descolonización. Las políticas públicas deben estar diseñadas en base a los valores, principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano. La transparencia, práctica y manejo visible de los recursos del Estado por parte de los servidores públicos y de las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras. Competencia, atribución legítima conferida en una autoridad en el conocimiento de resolución de asuntos determinados previstos en norma expresa. Se ejerce en representación del pueblo. Eficiencia, cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas, obtención de los recursos disponibles oportunamente. Eficacia, alcanzar los resultados programados. Calidad, atributos aplicados en el desempeño laboral. Honestidad, actuar correctamente en el desempeño. Responsabilidad, asumir las consecuencias de los actos y omisiones del desempeño de las funciones públicas. Resultados, productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la población. Artículo 4. Valores. Son cualidades de carácter social y personal que promoverán los servidores y servidoras con base en la filosofía del vivir bien, la unidad, la dignidad, la inclusión, la solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, equilibrio, armonía, equidad. Capítulo 6. Servidores, servidoras y servidores públicos. Artículo 5. Servidores públicos. La presidenta o el presidente del Estado plurinacional, la presidencia o el vicepresidente de los ministros, servidores públicos del Estado plurinacional, son principales responsables de la administración del Estado. Al responder el mandato del pueblo boliviano, se deben a la población en cuanto a la satisfacción de la necesidad, promoviendo el acercamiento directo entre el Estado y la sociedad, ejerciendo funciones mediante los mecanismos institucionales definidos por la Constitución Política del Estado en la presente norma. 2. Todos los servidores públicos se constituyen desde el día de designación en los principales promotores del bienestar social en aras de alcanzar el vivir bien, promoviendo el ejercicio de valores, principios morales con relación a la atención de la población. Organización general del órgano ejecutivo. Niveles de órgano ejecutivo. Niveles del órgano ejecutivo. En el órgano ejecutivo cuenta con los siguientes niveles. A nivel central, el 1 es la presidencia del Estado plurinacional. 2, vicepresidencia del Estado plurinacional. 3, ministros de Estado. A nivel departamental, representación presidencial en los departamentos. Artículo 7. Administración central del Estado. Se ejerce a través de la presidencia, vicepresidencia y ministros de Estado. La Administración Central del Estado tiene competencia privativas exclusivas concurrentes y con la conformidad de lo dispuesto por los artículos 297, 298, 299 de la Constitución Política del Estado, donde nos indica las competencias definidas en este Estado son: 1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y estas reservadas para el nivel central del Estado. Parágrafo 2. Exclusivas, aquellas que en el nivel de gobierno tiene sobre determinada
Determinada materia, las facultades legislativas, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas, concurrentes, aquellas en la legislación corresponde a nivel central del Estado y de otros niveles, ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva, comprometidas aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación del desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. Artículo 298. Son competencias privativas del nivel central del Estado el sistema financiero, un momentito, por favor. La política monetaria, Banco Central, sistemas monetarios y la política cambiaria, sistema de pesas y medidas, así como la determinación de la hora oficial, el régimen aduanero, comercio exterior, seguridad de Estado, defensa, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, armas de fuego y explosivos, política exterior, nacionalidad, ciudadanía extranjera, derecho de asilo y refugio, control de fronteras en relación a la seguridad del Estado, registro civil, censos oficiales, hidrocarburos, y en el artículo 299 tenemos el régimen electoral departamental y municipal, servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones, electrificación urbana, juegos de lotería y de azar, relaciones internacionales en el marco de la política exterior de Estado. Artículo 8, representación presidencial. Administración central del Estado, en ejercicio de sus competencias constitucionales, podrá establecer representaciones presidenciales para atender asuntos específicos por el tiempo determinado. Capítulo 2. Presidente o presidente del Estado plurinacional, vicepresidenta o vicepresidente del Estado plurinacional. Artículo 9. Atribuciones de la presidenta o presidente del Estado. La presidenta o presidente del Estado plurinacional tiene atribuciones establecidas por el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, en donde nos indica que uno es cumplir y hacer cumplir la Constitución a las leyes, mantener, preservar la unidad del Estado boliviano, proponer y dirigir las políticas del gobierno del Estado, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, dictar decretos supremos y resoluciones, presentar el plan de desarrollo económico y social a la Asamblea Legislativa, hacer cumplir las sentencias de los tribunales, decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, preservar la seguridad y la defensa del Estado, designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana, crear y habilitar puertos, designar a sus representantes ante el órgano electoral, designar procuradora o al procurador general del Estado, declarar el estado de excepción. Artículo 11. Estructura de apoyo para la presidenta o presidente del Estado plurinacional. La presidenta o el presidente del Estado plurinacional recibirá apoyo funcional a través
de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia y estará compuesto por secretaria privada de la presidenta o presidente, jefatura del gabinete de la presidenta o presidente, dirección general de comunicación del presidente, asesoría del presidente, unidad de apoyo a la gestión social responsable de apoyar y coordinar las labores que realizan la presidencia y órgano ejecutivo. Casa Civil responsable de apoyar y coordinar las labores administrativas de la residencia presidencial. Casa Militar como órgano responsable de la seguridad personal del presidente, para cuyo efecto deberá coordinar con toda la estructura institucional de seguridad del Estado. El presidente también contará con un cuerpo de asesores jurídicos, económicos, de comunicación y especialistas de diversas ramas que requieran. Los recursos financieros para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo estarán asignados en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Artículo 12. Ausencia temporal del presidente. La ausencia temporal del presidente o presidente estará sujeta a la disposición de los artículos 173, 174 de la Constitución Política del Estado, donde nos indica el presidente del Estado podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta un máximo de 10 días. Artículo 174. Son atribuciones de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, además de las que establece la Constitución y la ley, asumir la presidencia del Estado en los casos establecidos en la presente Constitución, coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos, participar en las sesiones del Consejo de Ministros, coadyuvar con la presidenta o el presidente del Estado en la dirección de la política general del gobierno, participar conjuntamente con la presidenta o el presidente del Estado en la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas. Capítulo 3. Ministras y ministros servidores públicos del Estado plurinacional. Artículo 11. Descripción. Las tareas de la administración pública son realizadas por los ministros y ministros de Estado del Estado plurinacional, cuyas atribuciones determina la presente norma. Los ministros del Estado plurinacional son los siguientes: ministro de Relaciones Exteriores, ministro de la Presidencia, ministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, ministro de Autonomía, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, ministro de Defensa Legal del Estado, ministro de Planificación del Desarrollo, ministro de Economía y Finanzas Públicas, ministro de Hidrocarburos y Energía, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ministro de Minería y Metalurgia, ministro de Justicia, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ministro de Salud y Deportes, ministro de Medio Ambiente y Agua, ministro de Educación, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ministro de Culturas. La presidenta o el presidente del Estado plurinacional, a través del decreto presidencial, podrá designar hasta 2 ministras sin cartera para desarrollar tareas específicas. El decreto presidencial establecerá los alcances de sus atribuciones y competencias. Artículo 14. Atribuciones y obligaciones. Las ministras y los ministros del órgano ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas a nivel central en la Constitución Política del Estado, tienen las siguientes atribuciones. 1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del gobierno, proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector,
dirigir la gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. 4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. Proponer proyectos de decretos supremos y suscribirlos con la presidencia o el presidente de Estado. Resolver la última instancia todo asunto administrativo que corresponda al ministerio. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que le soliciten. Coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución políticas de gobierno. Promover e implementar en coordinación con los movimientos sociales, políticas públicas y actividades de evaluación y control de la gestión pública. Proporcionar información sobre el uso de los recursos a quien le solicite en forma completa y veraz, adecuada, oportuna. Garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Participar en las reuniones del Consejo de Ministros y Ministros del Estado Plurinacional. Elaborar el proyecto de presupuesto de su ministerio, concluir a la elaboración del presupuesto general de la nación y rendir cuentas de su ejecución. Firmar decretos supremos y refrendar las resoluciones supremas relativas a su despacho. Proponer a la presidenta o al presidente del Estado Plurinacional el área de su competencia, políticas, estratégicas, acciones, proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros. Cumplir con los estipulados en las disposiciones legales en vigencia sobre la gestión por los resultados. Garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de los recursos del pueblo. Participar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Emitir resoluciones ministeriales. En suscribir convenios institucionales. Incluir en los procesos de planificación y gestión pública. Crear unidades desconcentradas territorialmente según los requerimientos. 4. Las ministras y los ministros de Estado dependen directamente de la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, asumen la responsabilidad de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras y se consideran en la máxima autoridad ejecutiva. Capítulo 6. Viceministras y viceministros del Estado Plurinacional. Artículo 15. Funciones comunes de los viceministros del Estado Plurinacional. Los viceministros del Estado Plurinacional en el área de la competencia asignada a nivel central en la Constitución Política del Estado tienen las siguientes funciones comunes. Planificar las actividades de su área en coordinación con los demás viceministros. Desarrollar las responsabilidades y funcionalidades específicas en el marco de las directrices establecidas por el ministro del área. Ejecutar una gestión eficiente y efectiva de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables a las materias bajo su competencia. Cumplir y hacer cumplir los objetivos institucionales. Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y función de los temas, asuntos comprendidos en su área. Coordinar las acciones con otras entidades institucionales u órganos del Estado. Apoyar a los ministros en la negociación de acuerdos, convenios y otros en el ámbito de su competencia. Estructura y atribuciones específicas de los ministerios del Estado Plurinacional. Capítulo 1. Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 16. Estructura jerárquica. La estructura jerárquica del Ministerio de Relaciones es la siguiente. Ministro de Relaciones Exteriores, Viceministro de Relaciones Exteriores, Dirección General Ceremonial del Estado Plurinacional, Dirección General de Relaciones Bilaterales, Dirección General de Relaciones Multilaterales, Dirección General de Límite de Fronteras y Aguas Internacionales, Dirección General de Régimen Consular,
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión, Dirección General de Integración y Cooperación Económica. 3. Viceministerio de Gestión Institucional, Dirección General de Gestión de Saneamiento, Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional, Dirección General de Trámites y Legalizaciones. Artículo 17. Atribuciones de la ministra de Relaciones Exteriores. Las atribuciones de la ministra de Relaciones en el marco de las competencias asignadas a nivel central en la cuestión política del Estado son los siguientes: incorporar en las relaciones internacionales los principios constitucionales del Estado plurinacional, proponer, coordinar y ejecutar la política exterior del Estado plurinacional, dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales de los servicios consulares y la participación del Estado plurinacional en organismos y foros internacionales, suscribir tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales, reivindicar el derecho inalienable imprescriptible del Estado plurinacional sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, administrar las relaciones con los estados, organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional, representar al Estado plurinacional en las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo, y promover en particular la integración latinoamericana y la diplomacia de los pueblos. Promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad, presidir la delegación boliviana en reuniones, dirigir las negociaciones económicas comerciales, formular y dirigir la negociación de acuerdos de comercio justo y complementario con lo que consideran las asimetrías existentes cuando se trate de países y bloques desarrollados, incorporar los tratados de comercio de los pueblos, consolidar, promover y negociar acuerdos de cooperación económica, asegurar el respeto a los derechos de los bolivianas y bolivianos residentes en el exterior, representar a sus intereses ante los estados receptores, asegurar el apoyo del órgano electoral para que los bolivianas y bolivianos residentes en el exterior ejerzan su derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por ley. Participar en conexión con las instancias que correspondan en la defensa de protección de los recursos naturales hídricos del Estado plurinacional. Conducir las negociaciones internacionales sobre delimitaciones y demarcaciones de las fronteras internacionales de Bolivia. Establecer el marco de la política exterior para las relaciones internacionales de las entidades territoriales autónomas. Dirigir, coordinar con los gobiernos departamentales en materia política exterior. Establecer el marco de la política exterior. Supervisar los mecanismos establecidos para regular las actividades de las organizaciones religiosas en el Estado plurinacional. Suscribir acuerdos y supervisar los mecanismos establecidos para regular las actividades de las organizaciones no gubernamentales extranjeras. Representar al Estado boliviano en instancias y tribunales internacionales. Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica. Garantizar la transparencia de la gestión pública en el Servicio de Relaciones Exteriores. Presidir por delegación del presidente del Estado plurinacional los diferentes consejos nacionales que correspondan. Artículo 18. Atribución del Viceministerio de Relaciones Exteriores. Las atribuciones del Viceministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la competencia asignadas al nivel central de la Constitución Política del Estado son las siguientes: incorporar a las relaciones internacionales los principios constitucionales del Estado plurinacional, proponer, coordinar, ejecutar la política exterior del Estado plurinacional, dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales de los servicios
consulares y la participación del Estado plurinacional en organismos y foros internacionales. Suscribir tratados, convenios y otros instrumentos jurídicos internacionales en el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, asegurando su registro y custodia. Artículo 19. Atribuciones del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. Las atribuciones del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado son las siguientes: incorporar en el diseño y la práctica de las relaciones económicas y comerciales internacionales los principios de la Constitución Política del Estado, formular y ejecutar políticas y estrategias para las relaciones económicas internacionales, negociar tratados, convenios y acuerdos económicos comerciales de inversión, de integración y tratados de comercio de los pueblos para el relacionamiento solidario, el comercio justo, complementario a la cooperación en otros estados. Artículo 20. Atribuciones del Viceministerio de Gestión Institucional. Dirigir y supervisar el funcionamiento de las oficinas regionales de Servicios de Relaciones Exteriores. Garantizar la formación, capacitación y calidad de los recursos humanos del servicio diplomático. Supervisar el funcionamiento de la Academia Diplomática Plurinacional. Supervisar la gestión institucional y el funcionamiento de los mecanismos para regular el desempeño y prevenir la corrupción del personal diplomático y administrativo, implementando el debido proceso cuando corresponda. Coordinar los intercambios internacionales de los pueblos indígenas originarios campesinos en el marco de la política exterior del Estado. Implementar mecanismos que aseguren la transparencia de la gestión pública en el servicio de relaciones exteriores. Capítulo 2. Ministerio de la Presidencia. Artículo 21. Estructura jerárquica, que es la siguiente: Ministro de la Presidencia, Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental Territorial, Dirección General de Gestión Pública, Dirección General de Gestión Parlamentaria, Dirección General de Gestión Gubernamental Territorial, Dirección General, Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Artículo 22. Atribuciones del Ministerio de la Presidencia, que son las siguientes: coordinar las acciones político-administrativas de la Presidencia con los Ministerios de Estado Plurinacional, coordinar las actividades del Consejo de Ministras y Ministros de Estado Plurinacional, orientar, coordinar y supervisar acciones y políticas con los demás ministerios del Estado Plurinacional de acuerdo al régimen normativo e instrucción presidencial, promover, coordinar y supervisar y elaborar informes sobre el desempeño de la gestión pública por resultados. Artículo 23. Atribuciones del Ministerio de Coordinación en Gestión Gubernamental Territorial. Coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas con los diferentes ministerios. Coordinar la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus diferentes instancias, consolidando las agendas del órgano ejecutivo y legislativo. Consolidar la relación con el órgano legislativo y la sociedad civil. Formular políticas para la coordinación gubernamental. Evaluar gestión pública en las entidades e instituciones del órgano ejecutivo. Promover la construcción e erradicación de identidades simbólicas a una cultura de gestión pública. Artículo 24.
Atribuciones del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. Apoyar a la Presidencia de la República en la coordinación de sus relaciones con los movimientos sociales y la sociedad civil, bajo los lineamientos establecidos por las políticas de gobierno. Proponer una política pública de relacionamiento del Estado plurianual con la sociedad, apoyar con los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en sus captaciones, en su relacionamiento con el órgano ejecutivo. Difundir las características de las organizaciones sociales hacia la sociedad. Coordinar instancias de diálogo y concertación con movimientos sociales y sociedad civil. Fortalecer las instancias de control social sobre la gestión pública. Capítulo 3. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Artículo 25. Estructura jerárquica. La estructura jerárquica es la siguiente: Ministro de Transparencia Institucional, lucha contra la corrupción. Viceministerio de Prevención, Promoción y Ética y Transparencia. Dirección General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia. Viceministerio de Lucha contra la Corrupción. Dirección General de Investigación de Actos de Corrupción. Dirección General de Recuperación de Bienes. Artículo 26. Atribuciones de la Ministra de Transparencia Institucional en Lucha contra la Corrupción. Formular y ejecutar políticas programadas y proyectos de la gestión con ética y transparencia. Proponer proyectos normativos tendientes a la erradicación de prácticas corruptas. Conseguir mayores niveles de transparencia institucional. Promover programas de captación ciudadana en las áreas de su competencia con la educación. Énfasis en la formación de valores y códigos de ética. Promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y legitimación de ganancias. Diseñar políticas de coordinación interinstitucional entre instancias gubernamentales y actores sociales para la lucha contra la corrupción. Diseñar estrategias comunicacionales para difundir el trabajo del ministerio y para informar toda población sobre temas relacionados a su competencia e implementar campañas de concientización de la lucha contra la corrupción. Artículo 27. Atribuciones del Viceministerio de Prevención de la Corrupción y Promoción de Ética y Transparencia. Formular y ejecutar políticas de gestión pública con éticas y transparencia y prevención de actos de corrupción. Elaborar y ejecutar políticas para promover la participación y de control social en todas las entidades públicas, tanto en el nivel central del Estado como en las entidades territoriales autónomas. Coordinar el desarrollo de sus funciones con las entidades del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Capítulo 6. Ministerio de Autonomía. Jerarquía. La estructura jerárquica es la siguiente. Ministro de Autonomía, Viceministerio de Autonomía, Dirección Social de Autonomías y Acreditación Competencial. Dirección General de Descentralización Fiscal Financiera. Viceministerio de Organización Territorial. Dirección General de Organización Territorial. Dirección General de Límites. El artículo 30 nos dice las atribuciones de la ministra de Autonomía. Formular, desarrollar e implementar políticas orientadas a fortalecer y profundizar el proceso de descentralización política y administrativa con autonomías, concertado con los actores políticos, sociales, culturales, económicos, en conexión con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Asumir acciones operativas para la coordinación entre el órgano ejecutivo y las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Formular y evaluar la implementación de políticas nacionales de gestión territorial en las unidades territoriales en el marco de la organización territorial establecida en la Constitución Política del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas.
Formular, impulsar e implementar políticas de desarrollo institucional democrático. Artículo 31. Atribuciones del Viceministerio de Autonomías. Ejecutar acciones de coordinación político-administrativa del órgano ejecutivo con las entidades territoriales autónomas descentralizadas para un mejor desarrollo de la gestión. Promover la articulación de las políticas nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena, originaria, campesina, generando una visión compartida de la gestión pública. Artículo 32. Atribución del Viceministerio de Organización Territorial. Desarrollar, proponer e implementar políticas que permitan un proceso ordenado, concertado, democrático de la delimitación de las unidades territoriales. Proponer y hacer seguimiento a los procesos de gestión territorial en las entidades territoriales autónomas descentralizadas. Impulsar el fortalecimiento de mancomunidades entre entidades territoriales autónomas municipales. Formular, gestionar y desarrollar programas y proyectos vinculados a las competencias del viceministerio. Capítulo 5. Ministerio de Gobierno. La estructura jerárquica es la siguiente. Ministro de Gobierno, Viceministro del Régimen Interior y Policía, Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Artículo 34. Atribución del Ministerio de Gobierno. Formular, dirigir y coordinar políticas para la seguridad pública del Estado plurinacional, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en el orden público y la paz social inherentes al Estado plurinacional. Planificar y coordinar con los gobernadores y la policía boliviana en el régimen de políticas de seguridad pública en todo el territorio boliviano. Dirigir a la policía boliviana garantizando su accionar efectivo en la preservación de la seguridad pública y la defensa de la sociedad, priorizando su acción preventiva y de auxilio, el control del orden público y el cumplimiento de las leyes de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. Promover y coordinar políticas de cooperación policial internacional de la lucha contra el crimen organizado. Promover acciones de diagnóstico político coyunturales del Estado plurinacional. Artículo 35. Atribuciones del Viceministerio de Régimen Interior y Policía. Proponer políticas y acciones para la seguridad pública del Estado. Ejecutar y coordinarlas con las gobernaciones y gobernadores. Por delegación del ministro, presidir el Consejo Nacional del Régimen Penitenciario. Por instrucción del ministro, iniciar y proseguir las acciones legales con el ministerio lleve adelante con razones de seguridad de Estado. Artículo 36. Atribución del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Proponer, desarrollar, aplicar políticas, leyes reglamentadas e instructivos para la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Por delegación del ministro, coordinar con los organismos de la comunidad internacional la prevención y el tráfico ilícito de drogas. Proponer ajustes normativos en la legislación contra el narcotráfico. Artículo 37. Atribución del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Proponer y desarrollar la política de prevención y lucha contra el crimen en coordinación con los gobernadores y gobernadoras, gobiernos municipales y policía boliviana. Establecer y coordinar políticas de cooperación con la policía boliviana contra el crimen. Proponer y coordinar políticas en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Capítulo 6. Ministerio de Defensa. La estructura es la siguiente. Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa y Cooperación de Desarrollo Integral, Viceministerio de Defensa Civil. Artículo 39. Atribución del Ministerio de Defensa. Formular y proponer la política de seguridad y defensa del Estado plurinacional, someterla a la aprobación del Consejo Supremo de la Defensa del Estado plurinacional para aplicarla en lo correspondiente
al Ministerio de Defensa y coordinar su aplicación con los demás ministerios encargados de su ejecución. Transmitir a las Fuerzas Armadas las órdenes presidenciales en el orden administrativo y coordinar su cumplimiento con el comando en jefe de las Fuerzas Armadas y comandos generales de cada fuerza. Garantizar el accionar efectivo de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la independencia, seguridad, soberanía territorial del Estado plurinacional. Gestionar y administrar el presupuesto de las Fuerzas Armadas ante las instancias correspondientes y controlar su ejecución para el cumplimiento de su misión constitucional. Artículo 40. Atribuciones del Viceministerio de Defensa. Proponer políticas y estrategias de seguridad y defensa del Estado plurinacional. Coordinar con las Fuerzas Armadas las instrucciones del Ministro de Defensa. Coordinar y supervisar programas y proyectos de defensa en cooperación del desarrollo integral sostenible. Planificar, organizar, dirigir y controlar la organización territorial militar, administrativa y a través de las Fuerzas Armadas. Artículo 41. Atribuciones del Viceministerio de Defensa Civil. Proponer políticas y estrategias para la gestión de riesgos para su incorporación del Sistema Nacional de Planificación al Programa de Inversión Pública. Planificar y ejecutar acciones para la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencias y desastres naturales, tecnológicos, antrópicos, en coordinación con las instancias departamentales, regionales, municipales y pueblos indígenas, originarios, campesinos, así como entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. Ministerio de Defensa Legal y del Estado. Artículo 42. Estructura jerárquica. Ministerio de Defensa Legal del Estado, Viceministerio de Defensa Legal del Estado, Dirección General de Defensa Jurisdiccional y Arbitral, Dirección General de Investigación, Análisis y Conciliación. Artículo 43. Atribuciones del Ministerio de la Ministra de Defensa del Estado. Promover, defender y precautelar los intereses del Estado plurinacional dentro de los procesos jurisdiccionales y arbitrales que se encuentren en trámite en contra de los intereses del Estado en materia de inversiones. Formular, coordinar y ejecutar la política de defensa legal del Estado plurinacional en instancias nacionales e internacionales dentro de los procesos jurisdiccionales y arbitrales que se presenten o se encuentren en trámite en contra de Bolivia en materia de inversiones. Capítulo 8. Ministerio de Planificación de Desarrollo. Artículo 45. Estructura jerárquica. Ministerio de Planificación de Desarrollo. Viceministerio de Planificación y Coordinación. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Viceministerio de Planificación, Estrategia Plurianual. Viceministerio de Ciencia y Tecnológica. Artículo 46. Atribuciones de la ministra o ministro de Planificación de Desarrollo. Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración de seguimiento y evaluar el plan de desarrollo económico y social en coordinación con los ministerios, entidades territoriales autónomas y descentralizadas, organizaciones sociales, comunitarias y productivas, y entidades descentralizadas, desconcentradas correspondientes. Planificar la gestión de riesgos con enfoque intersectorial de mediano y largo plazo en coordinación a las entidades territoriales autónomas descentralizadas. Artículo 47. Atribución del Ministerio de Planificación y Coordinación. Formular los lineamientos estratégicos para la formulación e implementación de social en los ámbitos nacional, sectorial y de las entidades territoriales autónomas descentralizadas. Artículo 48. Atribución del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con participación
consulta con los actores económicos y sociales, proponer a las instancias correspondientes políticas y estrategias de inversión pública y financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social. Artículo 49. Atribución del Viceministerio de Planificación de Estrategia Plurianual. Proponer políticas presupuestarias de mediano a largo plazo en todos los niveles para la mejor asignación de los recursos financieros del sector público y el logro del Plan de Desarrollo Económico y Social. Identificar los requerimientos de financiamiento para el desarrollo sectorial territorial nacional en conexión con las otras instancias del Ministerio de Planificación de Desarrollo. Artículo 50. Atribuciones del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Diseñar y proponer políticas de ciencia, tecnología, innovación, revalorización de saberes locales, conocimientos centrales, de forma concurrente en las entidades territoriales autónomas descentralizadas en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social en los ámbitos nacional, sectorial, intersectorial y regional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Estimado Iber. La estructura que... Estimado Iber. Sí, licenciado. Le daremos paso a tu compañero. Le daremos paso a tu compañero Joel. Ya se va a acabar el tiempo. Ya, licenciado. ¿Estás ahí, Joel? Sí. Ya. Continuando con la exposición, con el artículo 73, las atribuciones del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es proponer y coordinar políticas de vivienda y asentamientos humanos en área urbana y rural para su aplicación en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Establecer e implementar normas técnicas para el control y supervisión de calidad de las viviendas construidas en el marco de las políticas y programas y proyectos de vivienda social. Otro es proponer y aplicar normas básicas de urbanismo y vivienda para la construcción de vivienda y edificaciones multifamiliares que promueven el empleo y el mejoramiento efectivo de la calidad de vida. Y proponer y ejecutar los planes, programas de vivienda de interés social, priorizando a las familias de escasos recursos, grupos menos favorecidos y a la población del área urbana y rural, preferentemente en el marco de asentamientos planificados que incentiven la vida en comunidad. Siguiente, por favor. Capítulo 8, Ministerio de Minería y Metalurgia. En el artículo 74, en la estructura jerárquica está ministra o ministro de Minería y Metalurgia, Viceministerio de Política, Minería, Regularización y Fiscalización, y con sus dos direcciones, Dirección General de Política Minera y Fiscalización, Dirección General Jurisdiccional Administrativa Minera, Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalurgio, Dirección General de Desarrollo Productivo, Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública y Viceministerio de Cooperativas Mineras y Dirección General de Cooperativas Mineras. Sí, okay. En el artículo 75, las atribuciones del ministro o ministra de Minería de Metalurgia es formular, ejecutar, evaluar, fiscalizar políticas de desarrollo en materia de prospección, exploración y explotación, de difundición, industrialización y comercialización de minerales metálicos y no metálicos y supervisar su cumplimiento. Otro es proponer normas, elaborar, aprobar reglamentos instructivos para el desarrollo del sector minero y metalurgio y controlar su cumplimiento. Otro es formular e implementar políticas para las entidades y empresas mineras, metalurgia sobre las que ejercen la actividad, supervisar su cumplimiento en el marco establecido en la Constitución Política del Estado, desarrollar el régimen legal para otorgar derechos mineros y suscripción de contratos. El artículo 76, las atribuciones del Ministerio de Política Minera, Regularización y Fiscalización, es formular políticas que permiten el control estratégico de nuestros recursos
mineralógicos, promoviendo la actividad minera con valor agregado e industrialización. Realizar el seguimiento a la gestión de las empresas e instituciones bajo inclusión y dependencia en el ámbito de sus políticas institucionales. Procesar y analizar, difundir información estadística sobre la producción y exportación de minerales, metales, así como los otros indicadores de comportamiento sectorial. Supervisar y fiscalizar de buen desempeño en proyectos, entidades bajo inclusión de Ministerio de Minería, Metalurgia y Contratos Mineros. También promocionar el potencial minero del país. Siguiente, por favor. En el artículo 77, las atribuciones del Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico propone planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector minero metalurgio en temas de geología minera, metalurgia no ferrosa, siderurgia y de cadena de recursos evaporíficos. Promover la actividad minera planificada, racional, sistematizada y socialmente participativa en los diferentes sectores de la minería. Precautelar también el estricto cumplimiento de las normas de preservación del medio ambiente para la explotación minera metalurgia. Promover y controlar el cumplimiento de la normativa ambiental como medio para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades mineras. Es también promover el incremento de la producción y productividad a partir de la innovación tecnológica, aplicación de las economías de escala crecientes. En el artículo 78, las atribuciones del Viceministerio de Cooperativas Mineras es establecer los programas y proyectos de fortalecimiento de las cooperativas mineras en los ámbitos técnicos, administrativos y de seguridad industrial y salud ocupacional. Otro tiene el establecer los mecanismos de coordinación entre el Fondo Minero, FOMIN y los beneficiarios del fondo a fin de garantizar la sostenibilidad y rentabilidad. Establecer las políticas especializadas y diferenciadas para la minería cooperativizada aurífera y para la minera cooperativizada tradicional. Establecer y ejecutar las políticas y planes de fortalecimiento institucional, incentivar el desarrollo de transformación productiva, económica y social de las cooperativas mineras, generando acciones que permitan introducir mejores en su gestión técnica y administrativa. Siguiente, por favor. En el capítulo 9, el Ministerio de Justicia, en el artículo 79 nos dice la estructura jerárquica. Primero es la ministra o ministro de Justicia, Viceministerio de Justicia, Derechos Fundamentales, con su Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales. Viceministerio de Justicia Indígena, Originario y Campesina, Dirección General de Justicia Indígena, Originaria y Campesina, y Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Dirección General de Personas con Discapacidad. También está la Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores. Y Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional. Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, con su Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. En el artículo 80, las atribuciones del ministro de Justicia es proponer, coordinar las políticas de justicia social con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. También proponer políticas, planes de defensa, protección y promoción de derechos fundamentales con las entidades territoriales autónomas, ejecutando acciones que ayuden a su separación e implementación. Promover el acceso a la justicia, formulando las políticas, normas, programas de lucha contra la impunidad y la retardación de justicia. Formular normas, políticas, programas, proyectos para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y del
de los usuarios de servicio. Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y normas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Artículo 81. Las atribuciones del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales es promover el acceso a la justicia social ejecutando acciones que contribuyen a la solución de conflictos, formular políticas, normas, planes y programas del sector de justicia para efectivizar el acceso a la lucha contra impunidades de tardación de justicia. También formular y ejecutar las políticas y planes de defensa, protección y promoción de derechos fundamentales. Coordinar con las entidades territoriales autónomas y las organizaciones del pueblo la implementación de la política y planes de defensa, protección y promoción de derechos fundamentales. Y también coadyuvar en la protección judicial y la administrativa de derechos fundamentales cuando su violación se prevenga de servidores públicos a estos de particulares que afecten de manera generalizada los intereses del pueblo. Promover la aplicación de instrumentos internacionales en el ámbito de derechos fundamentales. En el artículo 82, las atribuciones del Viceministerio de Justicia Indígena, Originaria y Campesina es proponer y promover las políticas, normas, programas para el fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia indígena, originaria y campesina y proyectos para la defensa y protección de los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Es proponer y ejecutar políticas, normas, programas que deslinden la coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena, originaria y campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Promover proyectos de difusión y sensibilización sobre las prácticas de la justicia indígena, originaria y campesina. Siguiente, por favor. En el artículo 83, atribución del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Formular, dirigir y concertar políticas, normas, planes, programas y proyectos que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas y mayores y personas con discapacidad. Que también tienen otro plan de proponer y coayudar la incorporación del principio de la igualdad de oportunidades en las entidades territoriales autónomas. También evaluar y monitorear a las entidades territoriales autónomas en la ejecución y cumplimiento de planes, programas, proyectos relativos a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades. Formular, concretar y ejecutar las políticas nacionales con las entidades territoriales autónomas en la defensa y protección y promoción de los derechos de las mujeres, niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y también coordinar, elaborar y vigilar políticas, normas con las entidades territoriales autónomas para garantizar los derechos de mujeres y hombres, de las familias y el interés superior del niño, niña y adolescente. En el artículo 84, las atribuciones del Viceministerio de Derechos del Usuario y del Consumidor. Es proponer normas, políticas, programas, proyectos para garantizar la defensa de los derechos de las y los consumidores y de los usuarios de servicios. Impulsar e implementar programas, proyectos, educación y difusión de los derechos y deberes de las y los consumidores y usuarios. También está promover la participación de las organizaciones sociales en la protección y defensa de los derechos de consumidores y usuarios mediante el control social en la calidad, oportunidad, cobertura y tarifas de los servicios básicos. Atender, responder y solucionar oportunamente los reclamos de los usuarios y consumidores. Promover la aplicación
de los instrumentos internacionales en el ámbito de los derechos de los y las consumidores y usuarios. Capítulo 15, Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social. En el artículo 85, en la estructura jerárquica está como primero ministra o ministro de Trabajo y Empleo y Previsión Social, y está el Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, Dirección General de Políticas de Previsión Social y Dirección General de Asuntos Sindicales. También el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Dirección General de Empleo, Dirección General de Servicio Civil, Dirección General de Cooperativas. Siguiente. En el artículo 86, las atribuciones del ministro o ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social es proteger, garantizar el trabajo digno en todas sus formas, comunitario, estatal, privado, social, cooperativo, considerando la equidad laboral, de ingresos y medioambiental. Diseñar, proponer y coordinar la implementación de políticas laborales de empleo y previsión social en el marco de la economía plural, destinadas a fortalecer el proceso de construcción estatal autonómico, garantizar también la inserción y estabilidad laboral de toda la población, considerando la equidad de género, así como las personas con discapacidad, prohibiendo el despido injustificado, proteger las relaciones laborales emergentes de la actividad económica de las pequeñas unidades productivas urbanas, rurales, por cuenta propia y gremialistas. Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales. También formular y ejecutar políticas activas, pasivas de empleo al fin de mejorar las condiciones de vida de la población. El artículo 87, las atribuciones del Viceministerio de Trabajo Social y Previsión Social. Cumplir y hacer cumplir las normas laborales sociales en el marco del trabajo digno. Diseñar, implementar y ejecutar políticas que garanticen los derechos sociolaborales en las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales por cuenta propia y gremialistas. También apoyar las iniciativas de los trabajadoras y trabajadores para la reorganización y reactivación de empresas en situación de estructuración, quiebra, concurso o liquidación como una forma de defensa de fuentes laborales. Formular y ejecutar políticas de seguridad y previsión social que garanticen el cumplimiento de los principios determinados por la Constitución y las leyes. Coordinar y la generación de políticas y programas para promover y garantizar el acceso al trabajo y la equidad de las relaciones laborales para mujeres y hombres. En el artículo 88, las atribuciones del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas implementan, diseñar, coordinar y ejecutar planes, programas intersectoriales de generación y promoción de empleo con las entidades territoriales. Coordinar, elaborar y ejecutar con entidades públicas, privadas, planes y programas dirigidos a garantizar la igualdad en el acceso, condiciones y oportunidades laborales en los jóvenes. Diseñar instrumentos para la inserción y estabilidad laboral efectiva de las personas con discapacidad en el sector público y privado. Promover, fiscalizar y supervisar el desarrollo social y económico productivo del sector cooperativo, apoyando una gestión transparente, disponer acciones de intervención en caso de incumplimiento de la ley y de sus normas estatutarias. Diseñar políticas, administrar y ejecutar dirigidas a la formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos. Capítulo 16. El Ministerio de Salud y Deportes. En el artículo 89, en la estructura jerárquica está como primero ministra o ministro de Salud y Deportes, Viceministerio de Salud, Promoción, y sus tres direcciones
que son Dirección General de Servidores de Salud, Dirección General de Promoción de Salud, Dirección General de Seguros de Salud, también Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, Dirección General de Medicina Tradicional e Interculturalidad, Viceministerio de Deportes, Dirección General de Promoción del Deporte, la Educación Física y la Recreación. En el artículo 90, las atribuciones del ministro o ministra de Salud y Deportes es formular, promulgar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud en el marco del desarrollo del país. También está garantizar la salud de la población a través de su promoción, prevención de las enfermedades, curación y rehabilitación. También regular, planificar, controlar y conducir el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, conformado por los sectores de seguridad social a corto plazo, público y privado, con y sin fines de lucro y medicina tradicional. Formular, desarrollar y supervisar y evaluar la implementación del modelo de atención de salud. Formular políticas y ejecutar programas promoviendo la salud física y mental. Elaborar normas de apertura y evaluación de servicios de salud privados, clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias, comercializadoras de medicamentos. También está diseñar y llevar adelante las políticas que promuevan el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo. En el artículo 99, las atribuciones del Ministerio de Salud y Promoción implementan elaborar normas, reglamentos y protocolos para el control de la calidad de los servicios de salud, incluyendo las auditorías médicas y control de la mala praxis médica. Coordinar la concentración de las políticas públicas, estratégicas, sanitarias, nacionales, estratégicas y transparencia y anticorrupción, mecanismos de participación y control social, eficacia de la gestión y en los servicios de salud entre las instancias nacionales, departamentales, municipales, comunitarias y pueblos indígenas originarios campesinos. Proponer normas, reglamentos instructivos para controlar y supervisar el sistema de salud nacional de salud. La elaboración de las normas de autorización, funcionamiento y supervisión de los centros que prestan servicios de salud, del ejercicio profesional médico y de todos los profesionales y trabajadores del área de salud. Elaborar normas, reglamentos de prevención, control social y tratamiento de todos los programas de salud dependientes del Ministerio del Área de manera integrada. Siguiente, por favor. Artículo 92. Las atribuciones del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad: diseñar y proponer la política de promoción de la medicina tradicional y su articulación con la medicina académica universitaria en el marco de la interculturalidad y adecuación étnico-cultural de los servicios de salud. También es implementarlo, fomentar la investigación en medicina tradicional, interculturalidad en los servicios de salud y articular las redes de servicios y redes sociales con la práctica de medicina tradicional. También implementar, acreditar los recursos humanos que llevan adelante la práctica de la medicina tradicional y establecer protocolos de normas, procedimientos de la asistencia sanitaria tradicional y alternativa. También está elaborar normas, reglamentos para el ejercicio de la medicina tradicional en los sectores médicos tradicionales, parteras, parteros y naturistas. Implementar normas, reglamentos respecto a la protección de la propiedad intelectual de toda la farmacopea relativa a la medicina tradicional. Artículo 93. Las atribuciones del Viceministerio de Deportes: ejecutar, desarrollar las políticas para el fomento de la actividad física del Departamento
del deporte formativo, competitivo, profesional, aficionado y desde creación. Apoyar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de deportes mediante la generación de recursos económicos nacionales e internacionales. También promover la salud física y mental de toda la población nacional, departamental, regional y de los pueblos indígenas originarios campesinos en el ámbito de su competencia. Incorporar el deporte a los programas del sistema educativo en coordinación con el Ministerio de Educación. Capítulo 17. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En el artículo 94, la estructura jerárquica está en el Ministro de Medio Ambiente y Agua, y el Viceministerio de Aguas Potable y Saneamiento Básico, Dirección General Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Dirección General Gestión de Residuos Sólidos, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, y la Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos, Dirección General de Riego. También está Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos. En el artículo 95, las atribuciones del ministro de Medio Ambiente es formular políticas y normas, establecer, estructurar mecanismos para la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, agua, conservación y protección del medio ambiente, así como formular políticas sobre biocomercio, prevención y control de riesgos, contaminación atmosférica, sustancias peligrosas y gestión de residuos sólidos, y promover mecanismos institucionales para ejercer el control y la participación social de la actividad emergente de las mismas. Implementa también formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico y riego, y manejo integral de cuencas, rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable de agua en todos sus estados. Estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciares, humedales, minerales, medicinales. También está en desarrollar y aplicar las normas referidas a la biotecnología en el país, promover y fomentar la investigación científica y tecnológica relacionada con el medio ambiente, los recursos naturales, la defensa, recuperación, protección, repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, en coordinación con el sistema universitario público y las instancias correspondientes. Artículo 96. Las atribuciones del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico es coadyuvar en la formulación e implementación de políticas y planes y normas para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios básicos de agua potable y saneamiento básico. Implementa también impulsar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos, así como destinar el financiamiento para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente en el área rural y en sectores de la población urbana y periurbana de bajos ingresos, coordinando con las instancias correspondientes. Promover, canalizar cooperación financiera a las unidades, a las entidades territoriales descentralizadas autónomas, con el fin de desarrollar las políticas, los planes, los programas y proyectos del agua potable y saneamiento básico. Estimado juez, sí. Estimado juez, gracias por la participación. Acá lo dejaremos. Los chicos tienen que dar su control de lectura. ¿Ya? Ok, chicos, por favor, vayan ingresando a la plataforma para ver si pueden acceder a su control de lectura.
28 y han dado su control. ¿Saben qué, chicos? Para hoy estaba programando una práctica, pero como no les he podido explicar, entonces la Por estaríamos favor, no sé si posponiendo. lo podría un ¿Cómo poquito. Tengo problemas con el Internet League y no puedo mandar mi respuesta. No sé si lo puedo alargar un poquito el tiempo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene ese problema, chicos? Sí, licenciado, yo igual, de igual manera.